y se puede hacer al término de la opacificación de la vejiga en una urografía excretoria. Eso se llamaría el acto de la micción, ¿no? Miccionar, pero ya no centrarlo en la vejiga, sino centrarlo en la uretra. Y la otra es la ascendente. Entonces, esto vendría a ser en el acto de la micción o descendente, y esta es la ascendente. Para la ascendente hay que canalizar con una sonda. Se canaliza la uretra anterior y por aquí se inyecta y se toma una radiografía para ver todas las porciones de la uretra. A esto se llama uretrografía. Entonces la opacificación de la uretra se llama uretrografía. Dos formas: de manera descendente en el acto de la micción o a través de una sonda, uretrografía ascendente. Para complicarla, si yo quiero tomar ambas, esto se llama cisto-uretrografía, descendente o ascendente, ¿no? Eso es lo que dice todo ahí ahorita. Ya, para que no se confunda, porque hay muchos cuadros ahí. Entonces, la cistografía se realiza de dos maneras. Al término de una urografía excretoria, esa es la cistografía descendente, y la otra es la retrógrada o ascendente, que se hace mediante la insinuación retrógrada o ascendente a través de una sonda, ¿no? Al término de una urografía tenemos la vejiga opacificada. A esto se llama cistografía. Recuerda, fase vesical pre y post-miccional para evaluar la columna residual. Pero también lo que podemos tomar en el acto de la micción, si nosotros pensamos que hay un problema en la uretra prostática, por decir, la relación piso, cuello y uretra posterior. Tomar una radiografía oblicua, se coloca una riñonera, una chata ahí, se le pide que orine y en ese momento se hace la exposición. La otra se hace colocando una sonda en la uretra y se inyecta, se toma la radiografía. Ahí se va a opacificar también la vejiga. A esto se llama cistografía retrógrada o ascendente. Las indicaciones de la cistografía: divertículos, que generalmente en las paredes, en el techo vesical, tumores y fístulas. Recuerden esta palabra, tumores. Si hay un tumor vesical, ¿qué se hace? Si hay un tumor vesical, ¿qué se hace? Se opacifica la vejiga, se toma una frontal y hay que tomar una lateral. Toda tumoración se toma una lateral. Fístulas. Fístulas es buscar la fuga de la orina contrastada, en este caso de contraste. ¿A dónde estará? Hacia la pared lateral, hacia el techo. Entonces vamos a jugar con la gravedad. Para el techo vesical, el tren de Lepul. Hacia el piso, en hiperestación, de cúbitos laterales, para ver la fuga de las paredes laterales, ¿no? ¿Qué se busca? Extravasación del medio de contraste, fuera de la vejiga. Si el contraste fuga de la vejiga es porque está perforada. Por ejemplo, aquí hay una malformación congénita. Es una imagen doble que se presenta ahí en la vejiga, en el reloj de arena, ¿no? Por la compresión de una banda muscular, ¿no? Contraindicaciones, generalmente en la retrógrada, ¿no? O ascendente, cuando hay una infección urinaria. Si hay una infección urinaria o una infección en los genitales externos, es contraindicado colocar una cánula, porque al canalizar la uretra se arrastra gérmenes hacia adentro. Entonces está contraindicado, en este caso sería contraindicado realizar una pierografía retrógrada ascendente o una cistografía. Y la otra es reacción alérgica al medio de contraste. Procedimiento. Para la cistografía empleamos formato 24x30 con buki, poco grueso, kilovoltaje 60-70, NAS 40, distancia 1 metro. Puntos de palpación: sínfisis del pubis. Sobre la sínfisis del pubis hay un problema. Sabemos que el pubis generalmente se superpone en parte tanto del piso como del cuello vesical. Entonces se pueden tomar las frontales de dos maneras: con el rayo vertical, si quiero focalizar toda la vejiga, y con angulación de 15 a 20 grados en sentido caudal para disociar el piso, el cuello vesical del pubis,
¿no? Se puede tomar de dos maneras, la frontal. Todo depende de lo que yo vea y todo depende del problema clínico. Las otras proyecciones en vejiga son las oblicuas, posteriores. Posterior derecha, para ver la cara lateral o pared lateral externa de la vejiga, oblicua posterior izquierda, para ver la otra cara lateral de la vejiga. En los casos de divertículos, por ejemplo. La proyección lateral es para tumoraciones, ¿no? Aquí se sigue el formato de puntos de palpación es igual a la frontal. Factores, kilovoltaje 90-95 con 60 mA segundo. Ese es el procedimiento. ¿Cómo se hace? La lateral, que lo vamos a ver mejor aquí en la foto. Entonces aquí es con angulación. 15 grados en instalación caudal para ver piso vesical, el vejiga urinario. Cistografía frontal. Estas son las frontales. Esto es en una urografía excretoria, de manera descendente se ha pacificado la vejiga. En cambio aquí se está llenando la vejiga por vía ascendente, ¿no? Esta es una cistografía ascendente o retrógrada. Esta no, porque acá no veo la sonda. Las oblicuas posteriores. Con el paciente en decúbito lateral, el paciente va a flexionar ligeramente la rodilla, así, haciendo el 4. Esta pierna pasa por debajo de la rodilla antagonista. Esto le va a dar al paciente, al oblicuar al paciente, le va a permitir punto de apoyo en esta rodilla y le va a dar comodidad al paciente para extender este miembro inferior antagonista. El rayo central se va a ubicar por encima del pubis, ¿no? De manera vertical. Esta es la oblicua. Esta es la oblicua al término de una urografía excretoria. En cambio, esta es una oblicua en una cistografía ascendente. A través de esta sonda ha ingresado el contraste y ha pacificado la vejiga. Entonces, en una urografía excretoria yo puedo tomar radiografías oblicuas, miccionales en vejiga urinaria. No vamos a esperar la cistografía ascendente, ¿no? Esta es la proyección lateral. Con el paciente en decúbito lateral, el plano axilar debe coincidir con la línea media de la mesa y el rayo directriz va a ir perpendicular al punto medio del plano anterior y posterior a nivel de la síntesis del pubis. Un secreto para tomar una radiografía de vejiga contrastada en el analógico. Se toma un formato 24×30. Si yo lo coloco en sentido vertical, de repente, si no he centrado bien al paciente, no lo he centrado bien, la vejiga se puede cortar. Entonces, para que la vejiga se incluya dentro del formato de 24×30, hay que colocarlo en sentido horizontal. Entonces, en sentido horizontal, la vejiga puede salir acá, acá o acá, pero de todas maneras va a salir en la radiografía. Ahora, ¿cuál es mi punto de referencia? La cresta ilíaca. La cresta ilíaca, el borde superior del chasis debe estar ahí. De ahí sale la vejiga urinaria. A ojos cerrados, la vejiga va a salir en una posición lateral. Entonces, esta es la cistografía ascendente o retrógrada. Para realizar esto se toma una placa simple, esto lo hace el urólogo, hace asepsia del método uretral, anestésicos, lidocaína para colocar la sonda. La sonda es de 16 a 18 en adultos, 6 a 8 en niños. Se evacúa la orina residual y se inyecta en medio de contraste que va a estar mezclado con un suero fisiológico de cantidades de 200 mililitros. Se toman la misma, proyecciones frontales, proyecciones oblicuas, posterior derecha, posterior izquierda, y se lo amerita tomar una proyección lateral. Aquí, proyección frontal, aquí está la sonda, se inyecta el contraste, se pacifica la vejiga urinaria. Proyecciones oblicuas, aquí está la sonda, oblicuas. La cistografía miccional se usa en lactantes y niños. Les había dicho que el reflujo vésico ureteral se presenta en niños, ¿no? Y en trastornos neurogénicos, anomalías anatómicas a nivel del cuello vesical y la uretra posterior, fístulas vésico-vaginales y traumatismos vesicales. Entonces al paciente, una vez que se rellena la vejiga, se le pide que miccione y en ese momento se realiza la exposición.
esta dilatación es normal, esta es la uretra prostática. Después está la uretra membranosa, la uretra bulbosa, la pendular. Aquí hay una estenosis, eso es en la uretra ya. Esa es la cistografía secuencia filmada en una fluoroscopía, ¿no? En diferentes fases de llenado. Entonces, en una cistografía, al término, se le puede pedir al paciente que miccione y se puede opacificar también la uretra. O en su defecto, a través de la uretra opacificada se puede llenar toda la vejiga. Este es un método antiguo que ya no se utiliza, cistografía en cadena se tomaba y se realizaba en pacientes con incontinencia urinaria, generalmente por estrés, ¿no? Y en ella se valoraba la forma, posición del suelo vesical. Hay un ángulo que se llama el ángulo uretrovesical, el ángulo de inclinación del eje uretral. Se tomaban radiografías frontales de pies y de esfuerzo, tomaban radiografías empujando, laterales igual sin esfuerzo, laterales empujando, en posición de pie. Y esas eran las radiografías. Se colocaban unas bolitas de metal, aquí se introducía y se tomaba en el bipedestación, en frontal, en lateral, aquí en lateral. Y esta es la uretra prostática, membranosa, bulbosa, y esta es la uretra pendular. Entonces la uretrografía es el método de exploración radiográfica que permite, mediante la opacificación de un medio de contraste, evaluar la morfología de la uretra en sus diversas porciones. Ahora, si la uretra, aquí al momento de realizar una cistografía, se le pide al paciente que miccione, se puede opacificar la uretra, eso se llama uretrografía miccional. Y la otra, a través de una sonda, se inyecta contraste, esa se llama uretrografía ascendente o retrógrada. La uretra, aquí, esto lo saqué de internet, se puede visualizar a través de una inyección retrógrada por vía ascendente. Eso me permite evaluar la uretra posterior, perdón, la uretra anterior. En cambio, en una anterógrada, o sea, miccional, ligada a la vejiga, permite evaluar la uretra posterior. ¿Ya? O sea, la uretra posterior es evaluada en la cistografía descendente. Se le pide al paciente que orine, se puede evaluar la uretra posterior. En cambio, si el contraste ingresa por vía ascendente, se llena la vejiga y posteriormente se evalúa la uretra, permite evaluar la uretra anterior. Ahí está la uretrografía retrógrada o ascendente. Es esta, ¿no? La cistouretrografía, como hemos dicho, es lo mismo, ¿no? Es la opacificación de la uretra y de la vejiga. La cistouretrografía se puede hacer de dos maneras. Por vía descendente, en el acto de la micción, se toma la vejiga y la uretra, y el otro es por vía ascendente, por retrógrada, ¿no? La cistouretrografía está indicada en infecciones urinarias recurrentes, dificultades de evacuación y anomalías congénitas. Procedimiento, formato 24×30, factores 60-40 ms, el punto de palpación en la cresta ilíaca y la cerviz o pubis. Ahí está la uretra y la vejiga. Cistouretrografía. La uretrografía retrógrada, indicada en estenosis por problemas traumáticos, estrecheces inflamatorias y abscesos periureterales o fístulas. Para la realización de esta, proyecciones se realizan en proyección frontal, utilizando un formato 24×30 y en oblicua posterior. Generalmente la oblicua posterior es la oblicua posterior derecha, la que se hace. Esta es la frontal y esta es una oblicua. Acá hay una estrechez en la uretra prostática, aquí también. Y a ver, a la carne.
Una cistouretrografía. Este video es para mayores, ¿no? A él la todavía le pone. ¿Ah? A él no todavía. ¿La conoces? Claro, falta milanesa. Ahí es muy superior a la primero se toma una radiografía así, tanto en la cistografía ascendente o en la uretrografía. Este paciente venía con una estrechez uretral, una uretrocistografía. Esa es la radiografía así. La radiografía así. Proyección frontal, ya introduciendo el contraste, se ve uretra pacificada y angina. Esa es la chalina, ya saben qué cosa es la chalina. ¿Saben lo que es la chalina? ¿Ah? Víctor, ¿qué es la chalina? ¿Para qué es eso? No, para quienes lo están adornando ahí. Eso, cuando nosotros hacemos una urografía excretoria, para introducir el contraste, fijamos la vena. Con el dedo antagonista, fijamos la vena, con esta inyectamos, ¿no? Esto es para que no se mueva la vena. El dedo antagonista en la base de la vena se fija, se inyecta. Porque si yo inyectara así en la urografía excretoria, la vena se va para un lado o se va para el otro lado. En la uretrografía, para canalizar, se coloca una gasa ahí para también enderezar la uretra, para que no se vaya, entonces poder entrar de manera directa. Por eso le han puesto chalina, para que no se resfríe. Los urólogos le han puesto eso. Esa sonda tiene dos entradas, ¿han visto? Una se inyecta y se infla un globito por dentro, con el folio, y con la otra entrada es para que introduzcan el contraste, ¿ya? Es para que no retorne el contraste hacia afuera. Va a inflar el globito.
acuerdo? Ahí, estira la pierna izquierda. Muy bien. Ahí vamos. Hay una estrechez en la uretra prostática, uretra posterior. La vejiga está llena. Y cuando nosotros tomamos lateral, al paciente lo colocamos en el culto lateral. Y cuando lo colocamos en el culto lateral, en las radiaciones llega de manera vertical. En cambio, Ahí le estoy explicando al residente por qué voy a hacer eso. Él me decía, hay que tomar una lateral. ¿Por qué? No me acordé. Este paciente venía por una probable fístula